Levítico, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Las leyes de los sacrificios. Comienza el versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: el versículo inaugural se erige como un pilar de autoridad y origen, validando toda la ley del sacerdocio que le sigue. La comunicación es directa y específica, davar, fluyendo del Dios interior, Jehová, la fuente de sabiduría eterna a la conciencia despierta, Moisés, el intermediario purificado cuyo nombre, Moshe, se asocia con extraer la ley del mundo celestial para su manifestación terrenal. Místicamente, este nexo es absoluto, pues el valor numérico de Moshe equivale al de mi nombre, designándolo como el conducto de la voluntad divina. El matiz crucial reside en la preposición aún. Esta palabra dota al versículo de una profunda resonancia alegórica, pues denota la continuidad de la vigilancia incesante y el flujo revelatorio constante hacia la conciencia. Esto es fundamental. La construcción de la nueva criatura rey sacerdote no es un evento esporádico, sino un proceso diario que exige una obediencia incondicional a la voz interna. Esta continuidad distingue el mandato de otros pasajes, como en Zacarías, donde el profeta alza su mirada otra vez para reexaminar las visiones tras una pausa. Por el contrario, en Levítico, la ley fluye sin cesar, indicando que el principio de autoridad es un mandato de fuego perpetuo. El versículo también establece el patrón de autoridad delegada, donde el mandato final diciendo subraya que la verdad revelada debe ser inmediatamente transmitida y ejecutada por el sacerdocio, consolidando la acción práctica de la ley. Versículo 9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El mandato comienza con la poderosa orden manda, tzav, que implica una obligación inmediata y urgente dirigida a Aarón y sus hijos, el sacerdocio. El enfoque es la ley de la ofrenda que asciende, ola, llamada así porque el sacrificio es consumido enteramente, simbolizando la dedicación total del ser. La olá debe permanecer sobre el fuego encendido, al mokta, toda la noche hasta la mañana, con la llama del altar, esh hamizbeach, encendida en él, tukatbo, enfatizando la necesidad de una llama constante para el servicio. La cizaña toma el principio de la dedicación total y lo materializa en una carga física incesante sobre el sistema sacerdotal. Al exigir que el holocausto arda perpetuamente y que el fuego del altar esté siempre encendido, la ley desvía la mente de la transformación interior hacia la preocupación constante por el cumplimiento del rigor material. Este sistema fomenta la obediencia ciega y consume el tiempo y los recursos de la casta sacerdotal, utilizándolos como un patrón de dependencia externa para la ejecución de una ley que podría ser, en esencia, una vigilancia interior. Alegóricamente, este es el mandato de la rendición total del ego y la vigilancia interior incesante. El holocausto simboliza la entrega completa del yo y el altar es la mente y el corazón. El fuego continuo que arde es la presencia purificadora de Dios y el juicio de su espíritu, que debe consumir la ofrenda toda la noche hasta la mañana. Esto indica que la renuncia y la purificación deben ser constantes a lo largo de toda la vida terrenal, la noche, resistiendo las pruebas y los deseos propios hasta el amanecer del despertar de la conciencia, la mañana. La igualdad de valor en gematria entre la olá, holocausto, y la minjá, ofrenda de harina, establece que la esencia espiritual de la dedicación es idéntica, ya sea una entrega total del ser o una entrega humilde de los bienes. Históricamente, este versículo es la ley de la perseverancia, donde la conciencia colectiva debe mantener su fe y servicio inquebrantables, resistiendo los ciclos de oscuridad y opresión, la noche, hasta la iluminación, la mañana. El fracaso de este mandato, donde el fuego se apaga, resulta en el colapso del sistema hasta que un nuevo ciclo de sacrificio pueda ser iniciado. Continuamos con el versículo 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino
y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. La higiene mental, vestidura, pureza y la remoción del ego. El versículo introduce la necesidad de una vestidura mental antes de la acción espiritual. El sacerdote, que alegóricamente representa el espíritu despierto en el hombre o la conciencia mediadora, debe revestirse con la vestidura de lino, mido bad, y calzoncillos de lino, michnesei bad. La raíz de lino significa separación o solo, simbolizando la pureza absoluta y la integridad no mezclada, esencialmente operando desde el servidor blanco para cubrir la carne, instintos inferiores, con pensamientos de humildad y pureza. La cizaña transforma este ideal de pureza interior en una obsesión por la forma externa. Al especificar meticulosamente el código de vestimenta de lino, el adversario desvía la conciencia de la rectitud moral hacia el cumplimiento estricto de una apariencia reglamentada. Esta subversión afianza la idea de que la santidad es un asunto de protocolo externo y no de corazón, creando un sistema de dependencia externa donde la limpieza espiritual se vuelve un proceso delicado que requiere la mano exclusiva de la autoridad vestida. Una vez que el fuego ha consumido el holocausto, la vieja identidad renunciada, el mandato se centra en las cenizas, desen, la instrucción de apartar o elevar, bejerim, las cenizas y ponerlas junto al altar revela una ley crucial de higiene mental. El guerrero espiritual debe tener el discernimiento para limpiar la mente de las experiencias y residuos inertes de las batallas espirituales ya ganadas, las cenizas. Este acto es la liberación del pasado consumido para evitar que los restos de la vieja vida, aun siendo sagrados o recuerdos piadosos, obstruyan el flujo o sofocan la llama activa del servicio presente. El uso del verbo elevar para las cenizas sugiere que el residuo del sacrificio debe tratarse con reverencia, y su valor en gematria, 354, lo conecta con el ciclo del calendario lunar, implicando que la pureza debe extenderse al tiempo y a todo lo que éste conlleva. Este acto inicial de limpieza prepara el altar para la nueva leña y la instrucción del aún del nuevo día. Históricamente, este es el deber del servidor de honrar el legado inerte del sacrificio pasado, sin permitir que el recuerdo, la tradición muerta, contamine el fuego vivo, la verdad activa. Seguimos versículo 11. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El exilio de los residuos. 1. La higiene de la conciencia. Este versículo describe la culminación del proceso de limpieza, marcando una separación radical entre la función divina y la gestión de los desechos mentales. El cambio de vestiduras, de Upashat Abgadim Acherim, simboliza la transición de la máxima santidad, la meditación profunda, a la funcionalidad operativa necesaria para eliminar el residuo del viejo hombre. Sacar las cenizas fuera del campamento es un imperativo de expulsión total. El campamento es la conciencia colectiva y la mente activa. No basta con quemar el ego, sus patrones muertos, culpa, recuerdos de pecado ya consumido, deben ser exiliados completamente para que no sofoquen la llama presente ni contaminen la nueva Jerusalén interior que se está gestando. 2. El patrón cizaña, la dramaturgia de la limpieza. Bajo la óptica del engaño, la cizaña utiliza esta ley para crear una dramaturgia de la limpieza. Al vincular la pureza a un cambio de vestuario, enseña sutilmente que la santidad es una condición externa que se pone y se quita, desviando la atención de la pureza interior constante. Además, al designar un lugar geográfico limpio, Makom Tahor, y dar el control exclusivo al sacerdote, se refuerza la dependencia externa y la idolatría institucional, negando al individuo la potestad de purificar su propio templo interior sin intermediarios. 3. La visión cíclica, renovación histórica. En el análisis del tiempo cíclico, el exilio de las cenizas enseña que los legados inertes, las filosofías obsoletas
y los dogmas de los siglos pasados. Versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El versículo establece la ley de la entropía espiritual inversa. La presencia de la Shejinah, el fuego Esh divino, no se apagará, lo tichbe, en el altar, representando el estado de alerta permanente y la conexión ininterrumpida con el Dios interior. La conciencia despierta no se mantiene por inercia, sino por una alimentación activa y perpetua, ya que una mente que se apaga es territorio ganado por la cizaña y la tibieza. El sacerdote, la conciencia mediadora, tiene la responsabilidad de mantener este flujo. El adversario utiliza esta obligación perpetua para crear un sistema de dependencia externa, asegurando que la manifestación de lo divino esté ligada al trabajo diario y exclusivo de la casta sacerdotal. Al requerir que el sacerdote ponga leña, la cizaña garantiza que la conexión de la comunidad dependa de la acción incesante y regulada de los mediadores. Esto desvía la conciencia del pueblo de la búsqueda del Dios interior hacia la observación ansiosa del rito. Este mantenimiento se logra mediante un esfuerzo constante, comenzando cuando el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, baboker, lo que simboliza la renovación diaria del entendimiento y la necesidad de leña nueva, meditación, estudio, disciplina, al inicio de cada ciclo. Además, debe acomodar el holocausto, hola, ratificando la rendición total del ego, la capa, diariamente, y asegurando que la verdad no se extinga, sino que se renueve con esfuerzo deliberado. Finalmente, la ley de quemar sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, Chelbei Hashlamim, exige que la mejor energía y plenitud del ser, la grosura que simboliza la riqueza interior y la alegría, sean consumidas en el altar para mantener la paz interna, Shalem. Esto asegura que el bienestar o la comunión alcanzada no se corrompa en autocomplacencia, sino que se reinyecte en el servicio, atando cada acto de fe a la ley inmutable de la dedicación total. Versículos del 13 al 17, por terminar el capítulo, y sirva de base el análisis hasta ahora, dicen los versículos: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. 15. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. 16. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. 17. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Esta sección consolida la vigilancia perpetua con la pureza doctrinal del sustento espiritual. El mandato de que el fuego arderá continuamente en el altar, punto 13, es la base inquebrantable que exige una conexión ininterrumpida con el Dios interior, impidiendo que la tibieza o las tinieblas ocupen el espacio de la mente, el altar. Esta perpetuidad está intrínsecamente ligada al sacerdote, el yo superior o la conciencia mediadora, quien administra la ley de la ofrenda, Minjá, reafirmando que solo los hijos de Aarón controlan el rito, lo que la cizaña usa para imponer una dependencia externa y anular la soberanía espiritual individual. La ofrenda de harina, aceite e incienso, Bekur 14:15, se presenta como un memorial, áscara, para que el fruto más esencial y puro del trabajo humano suba en olor grato. Esta porción de la conciencia y las obras se eleva exclusivamente a la comunión divina. El sobrante, B 16:17, se convierte en el sustento del guerrero, el sacerdote, pero debe ser consumido sin levadura y en lugar santo. Este es el patrón absoluto de pureza y discernimiento. El alimento espiritual no puede estar contaminado con la fermentación del sistema externo
orgullo, hipocresía o dogmas de cizaña. Al declarar este alimento cosa santísima, equiparable a la expiación, se subraya que la santidad es el sustento de la mente que sirve a Dios, y que el contacto con esta pureza transforma todo lo que toca. Continuamos con el versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Este versículo finaliza el estatuto estableciendo la ley del contagio santo y la exclusividad perpetua. Solo el principio activo y vigilante de la conciencia, Kol Sachar, puede asimilar este alimento puro, lo que la cizaña transforma en un privilegio hereditario para una élite. La clave es el poder transformador. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Esto significa que una mente purificada tiene el poder de elevar y redefinir la realidad que toca, invirtiendo la contaminación. No obstante, el adversario usa esta ley para fomentar la superstición y la dependencia de objetos sagrados, desviando la conciencia de la santificación interior. Versículos 19 y 20. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Torferentes, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Habló también Jehová a Moisés. Marca una transición explícita. La adición de también denota que, aunque el mensaje proviene de la misma fuente y va al mismo canal, el tema cambia. Después de las leyes generales del sacrificio, el pueblo, el enfoque ahora se dirige específicamente al sacerdocio y su consagración personal. Esta sección establece el sacrificio perpetuo, Minjá Tamid, y personal obligatorio para el sacerdocio, comenzando el día de su unción, Himashach. Alegóricamente, al despertar a la conciencia, el líder ya no ofrenda por errores, sino que entrega un tributo por su propia identidad y estado de ser. La ofrenda, que debe ser de flor de harina, solet, exige que la mente produzca pensamientos refinados y puros, libres de la tosquedad del ego. La esencia mística de esta ley es la disciplina de la estabilidad. La entrega debe ser perpetua y dividida en 2 actos, mañana y tarde. Esto obliga al guerrero a mantener su frecuencia vibratoria alta y constante, sin importar si está en la luz, mañana, o en la oscuridad de la prueba, tarde. La constancia es la prueba de la unción. Sin embargo, la cizaña utiliza este rito de autoflagelación controlada para justificar el poder y los privilegios de la élite, convirtiendo la vida del sacerdote en una demostración pública de devoción incesante para reforzar la jerarquía. Versículos de 21 a 23. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. 22. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. 23. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. La preparación de la ofrenda, minjá, del sacerdote ungido, exige ser cocida en sartén, mayabat, y frita, murbejet, simbolizando que la conciencia no se ofrece cruda, sino refinada por la fricción del servicio. El producto debe presentarse en pedazos, pitín, lo que denota la humildad y la fragmentación necesaria del ego. A diferencia de las ofrendas del pueblo, esta se rige por la ley de Khalil, totalidad. Debe ser quemada enteramente, sin dejar remanente para el consumo humano, estableciendo un estatuto perpetuo de entrega absoluta. La cizaña utiliza esta regulación obsesiva para justificar el poder de la élite mediante un perfeccionismo ritual inalcanzable. Al imponer al sacerdote un sacrificio tan detallado y costoso, sin beneficio material propio, el sistema crea una imagen pública de siervo perfecto. Esto eleva el estatus de la jerarquía por encima del pueblo, desviando la atención de la pureza interior hacia la técnica externa
y validando los privilegios de la casta sacerdotal bajo la apariencia de una santidad superior. Alegóricamente, esto representa la cocción de la conciencia y la salvaguarda contra el narcisismo espiritual. La mente ungida debe pasar por el fuego de la sartén, pruebas diarias, y ser desmenuzada para ser útil. El ego monolítico debe romperse. La prohibición de comer de la propia ofrenda enseña que el guerrero no puede sacar provecho personal de su estatus espiritual. Intentar comer de tu propia unción, buscar gloria propia, corrompe el flujo. Todo lo que eres se entrega a la fuente interior sin reservas. Y englobando los versículos finales en un análisis rápido, del 24 al 30 tenemos: y habló Jehová a Moisés, diciendo, 25. Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. 26. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. 27. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere, en lugar santo. 28. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. 29. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. 30. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. En resumen, este capítulo 6 nos revela que la verdadera guerra espiritual no se libra en un templo externo, sino en el altar interno de la conciencia. Cada instrucción ritual es un símbolo que describe cómo se mantiene vivo el fuego divino dentro del ser humano. La llama, que no debe apagarse jamás, representa la vigilancia constante, la devoción diaria y el compromiso ininterrumpido con la verdad. Este fuego solo se preserva alimentándolo cada mañana con la leña nueva del entendimiento y limpiándolo de las cenizas del pasado, creencias muertas, culpas gastadas y patrones agotados que, si no se expulsan fuera del campamento, ahogan el brillo del espíritu. El sacerdote que sirve en el altar es la propia conciencia despierta, llamada a una pureza activa, sin hipocresía ni levadura. No solo ejecuta el rito, él mismo se convierte en ofrenda. Su minjá debe ser totalmente consumida, porque la autoridad espiritual solo es legítima cuando nace de la muerte del ego y no del aprovechamiento personal. La ley sobre las vasijas, el barro que debe quebrarse y el bronce que puede ser lavado, muestra dos estructuras interiores: la mente frágil que absorbe la impureza y debe ser destruida, y la mente firme que soporta la santidad y puede ser renovada. Este contraste revela la ingeniería espiritual del carácter. Sin embargo, el capítulo también expone el peligro de la religión de la cizaña, un sistema que convierte el rito en burocracia, que monopoliza la relación con lo divino y que transforma la santidad en dependencia institucional. Frente a esa tiranía del protocolo, la lectura interior del texto llama al individuo a asumir su identidad como sacerdocio real, capaz de mantener su propio fuego sin mediadores, sin coacciones y sin estructuras que exploten su devoción. En su núcleo más puro, Levítico 6 enseña que el propósito no es ofrecer sacrificios, sino ser el sacrificio vivo. Una conciencia ardiente donde el mal se consume, donde la verdad se mantiene encendida incluso en la noche más oscura, y donde cada acto de purificación personal se convierte en luz para el mundo. Y te dejo para terminar el Salmo 51, 16 y 17, que nos dice: porque no quieres tú sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén.